Hola, muy buenos días. Ya hay gente conectada. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Alguien me escucha? Confirmen. ¿Se oye bien? ¿Buen sonido? Ok. ¿Cómo están a todos? Buenos días. Arrancando una nueva semana. Me presento. Mi nombre es Erika de la Torre. Yo soy la médica deportóloga de la familia SmartFit en Bogotá. Voy a estarlos acompañando en estos días, tratando varios temas de interés relacionados con la salud y el ejercicio. Quiero recordarles que ustedes pueden seguir su entrenamiento en casa acompañados por SmartFit. Recuerden que pueden estar por medio del perfil de Instagram en @SmartFitCo. Por Facebook también pueden encontrarlos por @SmartFitColombia. Y recuerden que los entrenamientos en casa pueden ingresar a la página www.smartfit.com.co/entrena en casa y seguir entrenando muy juiciosos. Les cuento el tema de hoy, es muy importante en esta cuarentena. Vamos a hablar un poquito del sistema inmune y todos los beneficios que nos aporta con el ejercicio. Quiero contarles primero, hacerles una introducción acerca de nuestro sistema inmune. Recordemos que es el sistema que tenemos de defensa con el que vamos a proteger todo nuestro sistema de infecciones de todo tipo, virales, bacterianas, agentes externos. Y quiero que nos pongamos un poquito en contexto en cuanto a la diferenciación de ese sistema inmune. Vamos a dividir nuestro sistema inmunológico en un sistema inmune innato y en otro sistema inmune adquirido. El sistema inmune innato habla más que todo de las barreras que podemos encontrar que previenen ese contacto con los agentes externos hacia nuestro interior, como que puede ser la piel, las mucosas, la misma temperatura que nos mantiene aislados de ciertos agentes externos o patógenos, virus, bacterias y demás. Y una inmunidad adquirida, que ya es como nuestra primera línea de defensa cuando estamos en contacto con algún virus, alguna bacteria o patógeno, que es el que va a responder de una forma adecuada y va a prevenir que esas infecciones se propaguen en nuestro sistema. En este sistema inmunológico es en el que podemos nosotros trabajar, en el que podemos hacer algunas modificaciones. El sistema innato ya está ahí, nos está protegiendo sin ningún problema. El sistema inmunológico adquirido, nosotros podemos estimularlo de diferentes formas para que se incremente su nivel de respuesta, su capacidad y demás. Como todos hemos visto en este tiempo, se habla mucho de cómo mejorar nuestro sistema inmunológico. Pues hay varias formas. Tenemos que tener una buena alimentación, tenemos que tener un buen descanso, disminuir nuestros niveles de estrés, debemos entrenarnos de una manera adecuada. Quiero que evaluemos y nos enfoquemos hoy en este ratico en el ejercicio, en cómo el ejercicio va a mejorar nuestro sistema inmunológico. Entonces, hablando de nuestro sistema inmunológico adquirido, son como una línea de defensa que nosotros tenemos. Vamos a imaginarnos o a suponernos que nuestro sistema inmunológico está distribuido por diferentes escuadrones o batallones, como si tuviéramos un ejército preparándonos para combatir ciertas intromisiones o ciertos ataques, en este caso virus, bacterias o cualquier tipo de patógeno. También debemos tener en cuenta que nuestro sistema inmune responde a los cambios celulares. Entonces, cuando hay células que ya están cambiando, que se están volviendo a veces malignas, que tenemos que sacarlas de nuestro sistema, él también responde de una forma adecuada. Entonces, todo eso nos va a servir para que mejoremos esa calidad de respuesta. Con el ejercicio pasa una cosa muy importante, y es que vamos a mejorar la calidad y el volumen o la cantidad de esos soldaditos, por así decirlos, que nos va a ayudar a protegernos. Entonces, con el ejercicio tenemos una causal muy importante para definir si nuestro sistema inmunológico se va a incrementar o si por el contrario podemos afectarlo, que es una de las dudas más grandes que se presentan en este tema. Con el ejercicio vamos a evaluar intensidades. Uno puede tener un entrenamiento de una intensidad leve a moderada o de una intensidad alta. Ambas intensidades tienen respuestas diferentes. Y en cuanto al sistema inmunológico, lo que esperamos es que el estímulo que le vayamos a hacer nos incremente ese número de soldaditos. Entonces vamos a pensar que nuestro escuadrón, que es nuestro sistema inmunológico, se divide en diferentes
batallones o se especializa en diferentes cosas. Entonces podemos tener un escuadrón de linfocitos, que son unas células especializadas de primera línea. Tenemos unas células que se llaman natural killer, que están dispuestas a detectar ciertos virus, ciertos patógenos, y actúan de diferentes maneras, estimulando nuestro sistema nervioso central, neuroendocrino, y desencadenando ciertas respuestas que van a ir en contra de esas infecciones o de esos virus o de esas bacterias que nos están atacando. Y hay otras células como otro escuadrón que también son los macrófagos. Todos ellos van a tener una respuesta con el ejercicio adecuado. Entonces vamos a modular muy bien ese sistema inmunológico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Que es la pregunta del millón. Entonces, nuestro entrenamiento en casa siempre tiene que ser progresivo y moderado, nunca intenso. Independientemente del nivel de entrenamiento en el que yo estoy, siempre debo hacer progresos lentos, nunca progresos muy altos. Por ejemplo, si yo vengo de ser una persona sedentaria que estaba yendo de mi casa al trabajo y del trabajo a la casa y ocasionalmente hacía ejercicio, pero ahora estoy en casa, estoy en la cuarentena, tengo mucho tiempo libre, no puedo pasar de hacer mis 20 minutos que de pronto hacía a la semana a hacer todos los días 1 hora de entrenamiento y de alta intensidad, porque esto puede tener un efecto deleterio en cuanto a esos batallones que yo quiero estimular. Entonces, si hago un estímulo muy alto, muy intenso, puede que esos batallones o esos números celulares disminuyan y me puede predisponer un poquito más a tener infecciones. Y en este caso, infecciones virales, que es como la que tenemos ahorita en curso, o cualquier otro tipo de infección. Entonces les voy a dar un ejemplo de la intensidad del entrenamiento. Entonces, ustedes tienen su batallón del que hablamos, nuestras diferentes células que queremos estimular y queremos hacer que mejore su capacidad de respuesta. En este caso hablamos de una capacidad de citotoxicidad. Así mejora esa capacidad de respuesta, entonces yo voy a tener un sistema inmunológico más fuerte. Vamos a dar dos ejemplos. Yo voy a poner a entrenar a mi batallón con un ritmo suave y moderado. Entonces voy a ponerlos a hacer una caminata ligera, voy a ponerlos a hacer un trote muy suave por un periodo de tiempo determinado, 30 minutos, por ejemplo. ¿Qué voy a tener como respuesta? Cuando yo hago ese ejercicio moderado y no hago intensidades tan altas, a los 30 minutos, cuando todos lleguen a esa meta, voy a tener unos soldaditos un poquito más fuertes y adicional a eso, puedo incrementar el volumen. Entonces, si yo arranqué con escuadrones de 1000 linfocitos T, de 1000 natural killer, de 1000 macrófagos que son especializados en diferentes cosas, quizá con este entrenamiento al final lo que voy a obtener es un incremento también de ellos. Ya no van a llegar 1000, quizás van a llegar un poquito más, y eso es lo que se ha evidenciado en algunos estudios. Vamos a colocar el caso contrario. Cojo el mismo escuadrón y les digo, bueno, vamos a hacer sprint, vamos a hacer carreras de velocidad en 100 metros, dándola toda, o sea, a las intensidades máximas. Y adicional a eso, no los voy a poner a hacer solo una carrera, sino que voy a hacer varias carreras. Entonces voy a trabajar la misma media hora, pero haciendo intensidades muy altas, son velocidades altas. ¿Qué voy a obtener a los 30 minutos de ese entrenamiento? Que la mitad de mi escuadrón, quizá, o mucho menos de los que empezó, si arrancamos con 1000, me pueden llegar mucho menos a los 30 minutos. Entonces no voy a tener ese mismo batallón o ese mismo escuadrón dispuesto a, como lo diríamos, como a combatir cualquier infección que se presente. No, van a llegar menos. Y adicional, si yo hago intensidades altas y duraderas, ese tiempo o esa duración de entrenamiento de alta intensidad está directamente relacionado con el tiempo que se va a tomar en reafilarse, por así decirlo, o en volverse a poner en línea todos mis soldaditos, o sea, en estar dispuestos a combatir cualquier infección. Esto nos va a llevar a un concepto que se ha hablado mucho en entrenamiento, que es una ventana abierta. Esa ventana abierta es como el periodo de tiempo en el cual puedo adquirir algunas infecciones, y lo hemos visto relacionado con muchos entrenamientos. Los estudios que hemos evaluado más que todo han sido dirigidos a entrenamientos de resistencia. Cuando hablamos de los entrenamientos de resistencia, estamos hablando, por ejemplo, de maratones. Entonces ustedes dirán, bueno, pero los maratonistas llevan un proceso progresivo. Ellos aumentan cargas, tienen un plan de entrenamiento muy bien estructurado para llegar a la competencia. Pero lo que les decía al principio,
todo el sistema inmunológico depende de muchos factores, entonces el estrés es un factor muy importante adicional. Y como lo hemos visto en estos deportistas de rendimiento, cuando llegan a competencia, ese estrés se eleva muchísimo por el mismo medio, por la misma competición, y eso hace que se puedan evaluar en estudios entre 1 a 2 semanas, que es como esa ventana, ese periodo abierto del que les hablaba, deportistas que presentan síntomas respiratorios. Casi todas las infecciones se han visto relacionadas con infecciones de vía aérea superior. Entonces, en este caso es muy importante que ustedes evalúen en qué nivel de entrenamiento están, que se sientan muy cómodos con el entrenamiento. Las intensidades, la forma más fácil de medirla es una forma subjetiva, que es como una escala de percepción de la fatiga. La percepción de la fatiga es que yo me siento cómodo con el ejercicio, que si yo les digo, usted puede trotar media hora o caminar, usted sea consciente y me dice, no, yo soy capaz de mantener un entrenamiento en una caminata ligera, o yo ya llevo un nivel de entrenamiento que ha venido siendo progresivo, yo ya soy capaz de trotar y sentirme cómodo. Eso depende mucho del nivel de entrenamiento de cada persona. Entonces ahí es donde está el quid del asunto, en definir cómo voy a empezar ese entrenamiento en casa. Igual ustedes saben que tienen disponibles nuestros live, que hay muchas clases, que los entrenadores están continuamente haciendo clases y están contestando sus preguntas. Pues si hay alguna duda en clase o en algún entrenamiento, si la fatiga está muy alta, no duden en preguntarnos. Deben tener en cuenta algo adicional, y es si yo tengo mi sistema inmunológico deficiente, también hay que hablar de eso. Hay pacientes con algunas patologías en las cuales el sistema inmunológico decae. Entonces ustedes pensarían ahí, quizá no sea bueno hacer ejercicio porque lo que voy a hacer es como disminuir un poquito las defensas, o de pronto si este paciente está enfermo, cualquier actividad física sea una carga muy alta. Pero lo más importante de esto es la progresión, la percepción de la fatiga. Si usted se siente cómodo haciendo una actividad como es movilidad articular, haciendo flexibilidad, todos esos son componentes del ejercicio que mejoran muchas cualidades y me van a llevar a ir poco a poco mejorando mis capacidades. ¿Qué buscamos con el entrenamiento? Que mi capacidad aeróbica mejore, que mi fuerza mejore, que mi flexibilidad, mi equilibrio siempre mejore. Cuando eso va mejorando, voy produciendo muchos más estímulos porque el sistema inmune se compone de muchas más células. Estamos hablando también de refuerzos en ese batallón del que tanto hablamos, que son, por ejemplo, si yo quiero estimular la vía, no solo mi ejército en tierra, sino mi ejército aéreo, mi ejército por agua, pues hay muchas formas. Entonces, dependiendo de cómo yo voy progresando ese entrenamiento, voy estimulando diferentes caminos, por así decirlo. Y hay un camino que es el de las citoquinas, que son proteínas muy especializadas que me desencadenan respuestas y adaptaciones según lo que yo le voy, según los estímulos que le voy dando a mi cuerpo. Entonces, si yo tengo un muy buen entrenamiento que va siendo progresivo, pues voy a generar muy buenas adaptaciones. Y todo ese equipo que ya no va a ser solo por tierra, sino por aire, por mar, va a estar muy dispuesto a tener una buena respuesta a cualquier infección, sea viral, bacteriana o cambios a nivel celular. El entrenamiento intenso. Ahorita está muy de moda los HIITs, hacer entrenamientos de intervalos en los cuales nuestra intensidad sube al mayor del 90% y vuelve y baja y sube. Eso también depende. Si yo lo puedo hacer progresivo y por un tiempo, un periodo de tiempo que no sea tan extenso, voy a tener buenas respuestas. Y recuerden, el nivel de entrenamiento es básico. Pues si yo no he empezado nunca con entrenamientos, no debería hacer intensidades tan altas. Siempre debo empezar de menos a más para que cuando yo ya tenga ese nivel pueda hacer cambios en las intensidades y no generar deficiencias en mi sistema inmunológico, que es en este momento lo que más nos atañe y lo que siempre queremos tener en una buena condición. Entonces, a través de todo este entrenamiento, la contracción muscular, por ejemplo, va a generar que todas esas citoquinas y todas esas proteínas especializadas tengan una mayor respuesta, y eso es lo que queremos en este momento. Entonces recuerden siempre que sea progresivo. Si tienen alguna patología que suprima su sistema inmunológico, es mejor siempre consultar, asesorarse. ¿Para qué? Para que tengan una mejor respuesta al entrenamiento. Esto acompañado de una muy buena nutrición,
de un buen descanso. Si hice un entrenamiento de alta intensidad y al otro día siento que la fatiga está alta, entonces escojamos un entrenamiento que me estimule otro tipo de cualidades físicas. El estiramiento, el equilibrio, movilidad articular, la fuerza. Por ejemplo, si hicimos un trabajo aeróbico muy fuerte, pues podemos trabajar fuerza con grupos musculares pequeños y así hacer como un trabajo continuo y progresivo, que es lo más importante. ¿Cómo vamos? ¿Alguna pregunta importante? A ver. Bueno, por acá tenemos una pregunta. Si hago mucho ejercicio, ¿me puedo enfermar? Bueno, hablamos de la progresión de nuevo, ¿no? El ejercicio depende de en qué nivel estás. Si tú eres un deportista de maratón, tú puedes estar entrenando a doble jornada diaria, diferentes modalidades, natación en la mañana, ciclismo en la tarde, trabajar hasta 3 horas al día. ¿Pero por qué? Porque llevas un progreso. Entonces, si llevas un progreso, vas a tener unas adaptaciones y vas a modular tu sistema inmunológico. Pero si tú quieres empezar a hacer eso mismo y no has arrancado con un progreso, simplemente decidiste empezar un entrenamiento y vas a pasar de 0 o muy pocos minutos al día, de pronto 10 a 15, y te saltas de ese tiempo a las 2 o 3 horas por día, quizá vayas a tener una deficiencia en el sistema inmunológico. Se te abre esa ventana, que es ese periodo de tiempo en el cual estás más predispuesto a infecciones, y lo que más se ha relacionado son infecciones de la vía aérea superior. Eso es lo que se ha visto en los estudios. Entonces, si hablamos de enfermedad, quizás podamos encontrar que nos dan gripas repetitivas. No sé si ustedes han notado que cuando empiezan con toda, van a hacer un entrenamiento fuerte, llevan un tiempo sedentarios, quizás llegaron de vacaciones y empiezan a entrenar muy intenso, se pueden presentar recurrencias en las gripas. A ver, ¿qué tenemos por acá? Depende, hay algunas patologías que nos preguntan en cuanto al asma, la diabetes. Bueno, vale. El entrenamiento tiene, en cuanto al sistema inmune, tiene siempre las mismas características. El progreso y la intensidad moderada siempre te van a incrementar el número de células T, de linfocitos, el número de células natural killer, de macrófagos, de eosinófilos, de monocitos. Esas son células adicionales, de las que pues no les voy a comentar todas porque son muchísimas, pero en el caso puntual del asma, esas células también son células moduladoras y te pueden ayudar un poquito a regular esas exacerbaciones de las crisis, siempre y cuando tu progreso sea adecuado, siempre y cuando lo hagas modular. Si lo haces muy intenso, vas a tener de pronto una respuesta negativa, y pues en caso de un asma, la gripa siempre trae un poquito más de complicaciones, o las infecciones de vía aérea superior siempre van a traer un poquito más de complicaciones. Entonces, si tengo una patología específica, es ideal pues que te evaluemos. Si tienes acceso a una consulta, pues evaluarte, ojalá una prueba de esfuerzo, evaluar cómo se comporta tu sistema cardiovascular con la respuesta al ejercicio, y así hacer una progresión o un entrenamiento un poquito más específico porque tienes una patología en específico. Para el diabético lo mismo, necesito hacer trabajo de fuerza, es indispensable. El entrenamiento de fuerza para el diabético va a mejorar mucho todas estas proteínas que quizás les hablé anteriormente, que son las citoquinas. La contracción muscular tiene un efecto muy bueno y tiene una retroalimentación con el sistema neuroendocrino y con el sistema nervioso central, y eso me mejora mucho la respuesta. Y tiene, pues eso lo hablaremos en una de las charlas de esta semana, que son enfermedades crónicas no transmisibles y ejercicio, y podemos enfocarnos un poquito mejor en esas patologías. Acá hablan de la intensidad de algunas clases. Entonces, la intensidad de las clases. Siempre ustedes se dan cuenta que en la página, en el entrenamiento en casa, hay varias formas de hacer ciertos ejercicios. En la casa siempre tendemos a hacer muchas autocargas, porque estamos tratando de usar lo que tenemos en casa o nuestro propio cuerpo para empezar a entrenar. Entonces, uno sigue los live. En el live el entrenador te va a mostrar cuáles son las formas diferentes de hacer ese ejercicio, y tú debes hacerlo de la forma más cómoda. Entonces, si sientes que el ejercicio va a durar, o ese mismo ejercicio va a durar 1 minuto, o las repeticiones van a ser 20, pero yo siento que solo doy hasta 10 repeticiones,
o la mitad del tiempo ya estoy fatigado, ya debo regularme mucho más, porque acuérdense que la idea no es llegar hasta la fatiga máxima, es que yo me sienta cómodo con el ejercicio. Entonces quizás no tengo que hacerlo al ritmo del entrenador si yo hasta ahora estoy comenzando. Puedo coger el ejercicio, hacerlo de una manera cómoda y de pronto en repeticiones menores y con espacios un poquito de tiempo de descanso un poquito más extensos. Entonces no se preocupen por siempre estar ahí al nivel si están arrancando. El hecho de moverse, cuando ya nos movemos, tenemos un estímulo súper adecuado. Entonces no se preocupen por eso, háganlo a su ritmo, siempre progresivo. Si sienten que hay mucha fatiga, pues ese día simplemente hacen movilidad articular, flexibilidad, clases de yoga. Revisen todas las clases que están en nuestras plataformas y ustedes mismos van adaptándose. Ustedes se van a dar cuenta de que cada vez van a poder hacer un poquito más, un poquito más, pero nunca sobrecargándose. Entonces la intensidad, que se sientan cómodos, que sea de leve a moderado, ¿listo? Percepción de la fatiga. Si hay gente que usa monitores y demás, entonces hay aplicaciones en las que podemos revisarlos. También lo podemos revisar más adelante, cómo definir las intensidades del entrenamiento y cuál es la más adecuada para mí. Pero lo que quiero que les quede claro en este live es que mi entrenamiento en casa debe ser progresivo. Que si soy una persona sedentaria, voy a arrancar de menos a más. Que si soy un deportista de rendimiento y compito en maratones, lo que quiero es mantenerme. Seguramente no van a tener la posibilidad de salir a hacer los kilómetros en la bici, de nadar en la piscina, pero la idea es que mantengan su nivel y su condición, y eso sí lo pueden hacer en casa. Entonces manténganse siempre en línea, pregúntenos todo lo que quieran, escríbanos qué temas quieren que tratemos, preguntas, y con mucho gusto acá estaremos. Estén pendientes en el Instagram para evaluar qué clases les interesan y los espero para que me acompañen en estos live. Muchas gracias a todos por acompañarme. Espero que toda esta semana estemos junticos, aprendiendo un poquito y responder las dudas que tengan. Un buen día para todos. Quédense en casa, cuiden su salud y cuiden la familia. Bye bye.